sin más preámbulo, voy a presentar a nuestra primera ponente. Ella es Eva Morales. Estudió Ciencias de la Educación y Teatro, trabajó en programación cultural y diversas festividades internacionales. Desde hace 2 años es coordinadora de un comité ciudadano en Roma Norte. Eva, te cedo la palabra. Gracias. Buen día a todos. Siempre da gusto ver tantos cómplices por aquí. Pues yo vengo de la colonia Roma. Hace 2 años soy coordinadora de un comité ciudadano, mucho con la idea de que ya estuvo bueno de quejarnos y tenemos que empezar a hacer algo, porque notar todo lo que está mal y echarle la culpa al gobierno y esperar que el gobierno se haga cargo, yo creo que no nos va a llevar a ningún lugar y ya lo hemos venido comprobando, ¿no? La colonia Roma, cuyo origen se remonta al año de 1902, en que Edward Walter Orring, dueño del circo Orring, compró un terreno denominado Potrero de Romita para desarrollar una colonia en los terrenos que formaban parte de la ex hacienda de la Condesa. Se ha distinguido por un patrimonio arquitectónico y por su patrimonio arquitectónico y actualmente cuenta con más de 1,400 predios con valor patrimonial que han sido catalogados por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Esto representa aproximadamente el 10% de las construcciones catalogadas a nivel nacional, por lo cual es importante realizar un esfuerzo particular para su preservación. El desmesurado crecimiento de la Ciudad de México comenzó en la década de los 40, cuando el país entró de lleno al proceso de industrialización que convirtió las ciudades en foco de atracción para la inmigración de la gente de provincia y del campo. Fue en esta época que la colonia Roma dejó de ser considerada como una zona habitacional de lujo. Quienes tuvieron la posibilidad económica se mudaron a Polanco, Anzures o Lomas de Chapultepec. La población de la colonia Roma se transformó entonces en clase media proveniente de provincia y también llegaron muchos extranjeros, árabes, judíos. A partir de los años 60, la Roma se define como una zona predominante comercial, escolar y de oficinas, con el consecuente aumento en la cantidad de inmuebles construidos o transformados para satisfacer estas funciones. En esta época, cuando vemos las fotografías, vemos un gran deterioro en todas las casas catalogadas, que ahora vemos tan bonitas, igual ahorita las van a poder ver. Un acontecimiento que aceleró la migración de quienes no se resignaban a dejar su colonia fue el terremoto de 85. Entonces muchas casas se vendieron muy baratas y otras fueron abandonadas para ser ocupadas después por invasores. Perdón. ¿Me vas a ver? ¿Quieres que se los pase? Gracias. Todo lo anterior fue un catalizador para el deterioro cada vez mayor de esta colonia, que de haber sido la más elegante de la ciudad a principios del siglo XX, llegó a un lamentable estado de deterioro físico de las antes bellas y hasta majestuosas construcciones, muchas de las cuales fueron incluso demolidas por ser consideradas viejas y de mal gusto a mediados del siglo XX, para dejar lugar para la construcción de pragmáticos edificios de departamentos, en su mayoría horribles, que los dueños alquilarían para vivir de sus rentas. A esto se suma la época de las rentas congeladas, en que los dueños no cobraban suficiente para poder dar mantenimiento a los edificios y prefirieron dejarlos deteriorarse y hasta los perdieron, dejándolos en manos de personas que no han tenido cuidado de preservarlos. A partir de los años 90 surge un interés por la estética de principios de siglo y mucha gente joven, artistas e intelectuales buscan vivir en Roma o Condesa, convirtiéndose ambas en barrios de moda en los que mucha gente piensa que puede venir a hacer dinero. Es así que muchos empiezan
Empiezan a comprar y tirar casas para construir edificios y otros pretenden abrir grandes restaurantes y antros. En años recientes hemos sido testigos de la paulatina destrucción de este patrimonio y es por eso que este comité se ha abocado en un esfuerzo grande para tratar de contener este proceso con el apoyo de INBA, CEDUVE y la Delegación Cuauhtémoc y además la prensa. Aquí nos topamos con cuestionamientos sobre el derecho del propietario para hacer lo que considere más conveniente con su propiedad. ¿Qué es prioritario? ¿La libertad del propietario o la preservación del patrimonio? ¿Quién tiene más derecho? Nos encontramos con situaciones como las de muchas casas que fueron abandonadas por sus propietarios después de 85, en que el sismo azotó violentamente esta ciudad y después han sido ocupadas por organizaciones de paracaidistas que pelean por su derecho a una vivienda. Para muchos, discutir este tema es políticamente incorrecto, mientras otros han sacado partido político apoyando o haciendo como que no se enteran. Existen también los edificios que durante décadas estuvieron bajo el régimen de rentas congeladas. Fueron prácticamente abandonados por sus dueños y quienes en ocasiones no... Bueno, vuelvo. Ahora, muchos de estos edificios se encuentran en litigio, pues los inquilinos pretenden expropiarlos y serán eventualmente intervenidos por el INVI sin mucha preocupación por su valor arquitectónico. Queremos preservar el patrimonio estético, histórico y artístico de nuestra colonia y pensamos que una forma es promover el interés y la participación activa de nuestros vecinos. Nuestra visión parte de la convicción de que es necesario cambiar un paradigma en el que damos por hecho que toda la responsabilidad y la culpa son del gobierno para asumir que la solución vendrá de dejar de quejarnos, asumir nuestra parte de responsabilidad y empezar a actuar creativamente, sumando entre nosotros, con instituciones, organizaciones, con el gobierno, con la prensa. Y ¿cómo sensibilizar a las personas? Pues hace 2 años nos inventamos esto. Sí, lo que estaban viendo como imágenes es parte de una exposición que montamos. Me topé con la apasionada complicidad de Mario Rodríguez, mi compañero de comité, quien dedicó mucho tiempo a recopilar fotografías antiguas de la Roma con su hermana historiadora. Al ver que nuestra colonia estaba en riesgo de convertirse en una nueva zona rosa y ser arrasada por los intereses económicos de las constructoras que buscaban hacer negocio, construyendo edificios de departamentos en lugar de las casas catalogadas, empezamos a pensar en formas de generar conciencia sobre el gran valor histórico y patrimonial. Para el Día de Muertos montamos en la avenida Álvaro Obregón un altar de muertos con fotografías de edificios que habían desaparecido. Aquí tenemos fotografías de antes y después. Curiosamente, no todas las de antes y después son peores las de después. En algunas vemos rescates maravillosos, como el rescate que se hizo del Balmori, del edificio Balmori, que era una vecindad que se estaba cayendo y cuando se dieron cuenta del valor que tenía, le invirtieron y realmente lograron algo maravilloso. Este es el Estadio Nacional. El Estadio Nacional fue construido bajo petición de Vasconcelos porque quería un lugar no necesariamente para deportes, sino para una cultura, para generar ciudadanos como los ciudadanos griegos. Entonces aquí la idea era mucho hacer teatro, declamación, canto, coros, y eventualmente acabó haciéndose deporte, pero el lugar estaba pensado para que la acústica fuera impecable desde cualquier lugar, no tanto para el deporte. Y bueno, pues lo destruyeron. Este es el toreo de la Roma que quedaba, el toreo de la Condesa quedaba justo donde ahora queda el Palacio de Hierro. Sí. Y este edificio era una belleza, Villa Toscana, y la demolieron para hacer un edificio de departamentos bastante espantoso,
que tiene abajo el restaurante 10 en Orizaba y Álvaro Obregón. Bueno, aquí podemos ver algo que es muy parecido a lo que vemos ahora. Lo que pasa es que ahí apenas estaban empezando a construir las casas en Avenida Yucatán. Ahora, podemos ver que hay casas que están muy bien preservadas, como la Casa Universitaria del Libro. Si quieres, seguimos. Bueno, este es el Balmori. Sí. Este edificio también lo han restaurado maravillosamente. Abajo tiene Los Primos también. Es en contraesquina del Balmori, en Álvaro Obregón y Orizaba. Y este es un detalle de una casa de Colima. Colima es una calle maravillosa que está llena de casas catalogadas. Y de pronto, pues un poco, esta casa. Ya pasamos a la denuncia. Nos topamos con casas como esta, que la acabábamos de ver 4 meses antes. Y nos paramos enfrente y dijimos, ¿cómo hacer para que una casa como esta se preserve y no la destruyan? Y creo que hay una foto enseguida donde está ahí hay una foto previa, poco tiempo antes, era esa. Esta es una foto que bajamos de internet de la casa, que estaba impecable. Tenía las ventanas enteras, tenía el muro entero, todo estaba en su lugar. Y más o menos así se veía cuando nos paramos enfrente. Como unos 4 o 6 meses después nos hablan para decirnos que quieren que firmemos para dar el visto bueno para la demolición de esta casa, que tiene daño estructural y que está en un estado tan lamentable que no hay manera de rescatarla. Esto lo hicieron los arquitectos y la constructora. Sí, los vecinos nos dijeron, nosotros la acabábamos de ver, y gracias a que nos organizamos y estuvimos dando lata y no firmamos, con el apoyo de Bellas Artes y de Sedubi logramos que esta casa no se demoliera. Por lo pronto el proyecto se perdió, se quedaron con un palmo de narices con este proyecto. Aparentemente ya vendieron todo y alguien más va a hacer otro proyecto y van a rescatar la casa, pero sí fue un tema de, pues, ¿sabes qué? No, y no va, y de gritos y sombrerazos y llantos y todo, porque además nosotros conocíamos al arquitecto y todo el mundo nos quería convencer de que firmáramos, ¿no? Y pues no. Entonces, cuando los vecinos nos unimos y trabajamos, y además estar en comités te da una cierta posibilidad de interlocución con las instituciones que no da el ser un vecino de la calle, ¿no? Entonces, hemos ido ganando cuestiones así. Acá el tema es que si nosotros podemos sentar un precedente de que esto no se puede y no se puede hacer impunemente, nuestra esperanza es que de pronto le piensen más antes de hacer algo así, ¿no? De hecho, hay otra casa que en una Navidad demolieron en Zacatecas y Monterrey. De pronto así, en Navidad desapareció la casa de la esquina se llamaba. Sí, entonces bueno, pues ya hemos estado hablando, buscando, metiendo papeles. Un día pusieron sus anuncios de que ya iban a empezar a construir y pues nada, que nos movimos y no pudieron construir. Y por lo pronto se van a tardar un buen tiempo en poder hacer algo en ese terreno. Sí, si quieres seguimos. Esta es otra. De pronto, pues caminamos por las calles, repartimos tarjetas de presentación a todo mundo tiene el teléfono, y de pronto me habla la vecina de esa casa y me dice que están demoliendo y están sacando todo. Y pues logramos movernos así, y en un día que estaban sacando cascajo, llegó la patrulla y clausuraron la casa. Pues sí. Otro día pasamos caminando y de pronto abrieron la puerta de esta casa en Zacatecas 163 y nada, que ya casi no quedaba casa. Pues esta casa lleva clausurada como 1 año y medio. Sí.
Esta nos preocupa ahorita porque le están metiendo en serio. Es una casa bellísima que está en Durango y Valladolid. Y pues ahora que nos dimos cuenta ya le han volado un buen, pero ahora sí que a veces no podemos darnos cuenta a tiempo, y por eso es muy importante tener como que nos conozcan los vecinos, que tengan los teléfonos, que puedan en un momento dado contactar y avisarnos cuando empiezan a ver que se mueven cosas. Ya se acabó. Ay, es que se me pasmó. Pero bueno, hay más, pero sí es que se me pasmó la computadora y creo que se perdieron. Este es bien bonito. Esta es la foto del anuncio con el que se promovía la venta de los terrenos de la Roma por ahí de 1902. Sí. Bueno, volviendo en este tema de cómo sensibilizar a la gente, pues la exposición, esto es parte de la exposición, bueno, la de antes y después que viene después, y luego creció y sumamos todas estas fotos. Hicimos una exposición más grande que estuvo varios meses en la Plaza Luis Cabrera. Ahí ya había cédulas que hablaban sobre la historia del Estadio Nacional, de la Escuela Benito Juárez, que también fue una escuela construida para Vasconcelos. ¿Era Santa Cilia? Javier Santa Cilia la construyó. Y constantemente pasaba la gente y se detenía a comentar sobre las fotografías. Incluso llegamos a encontrar grupos de estudiantes tomando notas con sus profesores. Bueno, preocupados por el azote del desarrollo económico que estamos observando a nuestro alrededor, empezamos a buscar mecanismos para regular el uso que se pretendía dar a las casas. Platicamos con el entonces delegado de Cuauhtémoc, Alejandro Fernández, y consideramos la posibilidad de hacer un programa parcial de desarrollo que nos diera la posibilidad de determinar qué se podía hacer en esta colonia considerando sus particulares características. El delegado consiguió recursos económicos que permitirían realizar el proceso, pero únicamente eran suficientes para la Roma Norte. Y esto nos causó conflicto con el resto de Roma Condesa, porque algunos vecinos decían que si no eran todos, no era nadie, ¿no? Pero nos empeñamos porque realmente para cuando juntáramos el dinero ya no iba a haber mucho que rescatar. Para realizar el programa era necesario contar con el apoyo de Sedubi y pasamos un año buscando el apoyo y ellos no estaban de acuerdo con nosotros porque querían que solo fuéramos parte del plan, del Programa General de Desarrollo para la ciudad. Sin embargo, afortunadamente ya se había contratado a la Universidad La Salle para que bajo la dirección del arquitecto Gerardo Sig realizaran la investigación que se requeriría para generar el nuevo Código Urbano Sustentable de la Colonia Roma. A mediados de este año se realizaron talleres participativos para que la comunidad pudiese expresar cómo vivía y percibía las diferentes zonas de la colonia. Recientemente se realizó una presentación del diagnóstico y en estos días se presentará la propuesta a los vecinos que participamos en el proceso. Aún falta mucho por andar. Necesitamos llegar a la asamblea, necesitamos hacer que esto sea aceptado por las autoridades. El nuevo Código Urbano Sustentable transita hacia la puesta en valor de su patrimonio cultural urbano, la cristalización de un modelo de desarrollo urbano y territorial sustentable y ordenado, la creación de una comunidad orgánica basada en la correcta integración entre las características de su ámbito urbano y su tejido social y la materialización de un territorio de excelencia, innovación y mejoramiento en relación con sus procesos de evolución, revitalización y consolidación futuros. Llegamos a la denuncia. Este es un tema fundamental para el que hace falta el apoyo de la comunidad. Hay que hacerse unas bonitas tarjetas y repartirlas por todos lados de manera que en cuanto aparece algo preocupante, alguien te llama. Primero, intentamos denunciar ante la delegación por medio de mensajes, correos, llamadas.
Algunas veces logramos detenerlos, pero se necesita de la voluntad y el interés de los funcionarios que no siempre levantaron el papel del escritorio y ahí se fue quedando traspapelado. Luego me puse a mandar correos con fotos y copias a todos los funcionarios que estaban relacionados. Empezamos a ser invitados a las reuniones en que se revisaban proyectos. Ahora el INBA también me copia cuando se solicita una verificación, suspensión, cuando se autoriza algo, para que pueda saber qué está pasando y apoyar en el seguimiento de cada caso. No sé si estoy siendo ilusa, pero creo que el establecer una relación más cordial de complicidad en el cuidado ha funcionado. No creo en los insultos como métodos, sino en la perseverancia que suma voluntades. Por otro lado, como todavía me quedan como 3 minutos, aprovecho para hablar de que sí nos preocupa que hay gente... Uy, ya me quedan 2. Hay formas en que podemos realmente apoyar a la gente que tiene casas antiguas para que no las deje abandonadas, para que no se las robe a alguien, para que la gente mayor que no tiene dinero, que no tiene posibilidad de arreglar sus cosas, pueda recurrir a mecanismos como un apoyo en el predial, reconociendo que tiene una casa con valor patrimonial, o una hipoteca inversa, sí, que se está usando en otros países, que consiste en que de pronto yo le vendo mi casa al banco y me está pagando todos los meses, de manera que yo puedo tener hasta el final de mi vida una calidad de vida, ¿sí? Y puedo arreglar la casa y puedo dejarla bien. También hay algunas personas que recurren a comprar la casa mientras están vivos los señores, y luego eso da también la posibilidad de que vivan bien, que no se mueran en la miseria y la casa se quede intestada. Y de pronto se nos ocurre pedir apoyo para restauración, bajar recursos, pero con la ayuda del INBA, que todavía no les hemos dicho, para que... Espérate, no me pongas cara. De pronto decir, con el apoyo no económico, pero sí, la gente batalla mucho para hacer el trámite, ¿sí? Quieren arreglar su fachada y resulta que tienen que pasar por una cantidad de trámites que no saben ni cómo hacer, y ahí es donde yo digo que los podemos apoyar, hacer un programa con el INBA donde nosotros entremos para apoyar estos trámites, y también tengamos incluso apoyo porque en la colonia hay muchos arquitectos que están haciendo cosas por la colonia sin cobrar, y bajar recursos de otro lado para poder arreglar cuando menos las fachadas y los detalles más importantes, para que estas casas no se pierdan y sean abandonadas. Ya acabé, espero haberla librado. Sí, gracias, Eva. Ahora es turno de Guillermo. Guillermo, si pronuncio mal tu nombre me lo dices. Meifueiro Garmendia. Guillermo es vecino activo también como Eva, pero de la colonia Escandón. Es administrador de empresas por la Universidad Panamericana. Soy coordinador del Valle 2 actualmente. Coordinador del Valle 2 actualmente. Es anticuario y restaurador, integrante de la asociación Acayoapan, Anticuarios de Plaza del Ángel en la zona rosa. Es ciudadano participativo desde el año 2000, propiciando la defensa de colonias como Escandón, Tacubaya, Condesa, del Valle Norte, y actualmente en contra del Corredor Cultural Chapultepec. Participa en Caminemos Unidos por el Distrito Federal, busca de mantenerse actualizado en temas de desarrollo urbano y cursa un diplomado impartido por el doctor René Coulomb, y es especialista de diferentes especialistas en el tema de la Universidad de las Américas. Guillermo, muchas gracias. te doy la palabra. Bueno, antes que nada, muchas gracias a María Bustamantes, nuestra cronista de Tacubaya, por la invitación y todo. Bueno, a mí me gustaría empezar a comentar lo que es la pérdida sistemática del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de México. Obedece a un abandono de décadas, porque esto ya no es un fenómeno
ya es un fenómeno prolongado y verdaderamente protegemos las zonas más representativas de la ciudad, ¿sí? O sea, San Ángel, Coyoacán, pues son zonas que están mejor protegidas que otras. Y abandonamos de forma continua acervos culturales que están en otras colonias, hablemos la San Rafael, la misma colonia Escandón, las del Valles, que también tienen muchas influencias y todo, donde verdaderamente, como no son consideradas zonas patrimoniales, pues son dejadas a su suerte y generalmente pues los inmobiliarios se encargan de darle su destino final, que es la destrucción. Entonces, aquí me gustaría empezar a platicar un poquito, hacer varios puntos ahorita. Me gustaría la primera, Filimina. Perdón. Bueno, aquí realmente, pues aquí se hizo una defensa brutal, de alguna forma, de un vecino que verdaderamente del Narvarte, creo que está presente, el señor Cristian Gallegos, hizo una defensa brutal por este acervo cultural que era la octava, que verdaderamente pues fue tirada y pues se hizo una denuncia importante y pues verdaderamente aquí los procesos son muy interesantes, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, la octava estaba en Obrero Mundial y Ex Central y Cuauhtémoc, exactamente, y de alguna forma pues fue demolida, pero lo más interesante de aquí es que los vecinos con antelación le dijeron a la delegación, oye, pues es un inmueble importante, está catalogado, es la octava y todo, y bueno, de alguna forma, por medio de un oficio, ellos contestaron, la Dirección General de Desarrollo y Obras, dijeron, no pudimos llevar a cabo la verificación de este inmueble porque no encontramos el número oficial. Entonces, ese tipo de cosas que parecen de alguna forma chuscas, es lo que pasa y sucede hoy en día con el patrimonio arquitectónico de nuestras colonias. Y bueno, tenemos otros casos importantes, la Casa Neri. La Casa Neri era una casa que se encontraba en Bélgica 211, en la colonia Portales, con todos los atributos arquitectónicos, precisamente, esta casa era, tenía unos portales al frente muy bonitos, por eso es la colonia Portales, y se defendió muchos años porque albergó un restaurante que se llamaba Casa Neri, que era comida oaxaqueña. Y desgraciadamente, pues en el tiempo de Germán de la Garza también se le dio el aviso con antelación y una vez más pues terminó en lo que termina en todo nuestro acervo, destruida. Y aquí lo importante que cabe resaltar es que aquí pernoctó el Benemérito de las Américas, don Benito Juárez. Entonces era una cuestión que, pues aparte de la importancia arquitectónica, era un inmueble que tenía importancia histórica, pero desgraciadamente pues a las autoridades eso no les importa. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito de lo que son los catálogos. Los catálogos muchas veces no coinciden, los catálogos entre el IMA y sitios patrimoniales de la SEDUBI. Y cada quien tiene sus diferentes criterios para hacer unas catalogaciones. O sea, los que consideran con valor artístico unos para otros no es. Y verdaderamente las relaciones que tienen unos y otros generalmente coinciden. Esto quiere decir que no existe una coordinación entre las diferentes Estado federal con el local. Y verdaderamente pues aquí donde tenemos que cuidar más este patrimonio pues es todas las casas del siglo XIX. Lo que está catalogado por el INAH realmente pues ya sería un poquito difícil que nos metieran en un centro comercial, como es en el caso del corredor de Chapultepec, por ejemplo, hablamos de Cuicuilco, o zonas que verdaderamente pues ya de alguna forma están perfectamente bien delimitadas y no es necesario tanto cuidarlas. Pero en el ámbito del, del inmueble del siglo XIX es brutal y terrible la destrucción sistemática que se da día con día. A mí me gustaría tocar mucho el tema de la colonia Escandón. Yo fui coordinador también de la colonia Escandón y ahí tengo pues bastante trabajo hecho. Ahí nos empezamos a dar cuenta que verdaderamente hubo inmobiliarias que arrasaron, porque esa es la palabra, arrasaron todos los inmuebles con valor patrimonial y todo. Y a mí me gustaría mucho entrar ya en tema, lo que es el objetivo de mi ponencia, es dar a conocer de alguna forma cuáles son estos procesos, porque hablamos mucho de la destrucción del patrimonio arquitectónico, pero a veces no entendemos muchas veces los procesos de cómo se dan. Entonces a mí me gustaría, pues voy a leer algunas cartas que están de forma textual, son cortas y todo, pero pues hablan un poquito de cómo se dan las cosas.
aquí me gustaría ser enfático en cómo se da la corrupción. Esta corrupción generalmente se lleva a cabo por medio de las demarcaciones políticas, que verdaderamente pues a ellos no les importa absolutamente, en absoluto, el patrimonio arquitectónico. Ellos de alguna forma nada más hacen cochupo, hacen negocio con los inmobiliarios, y esto es lo que desgraciadamente nos pasa, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de la colonia Escandón, y en el caso referido de Cerrada de Agrarismo número 8. Esta lucha se llevó a cabo hace 10 años con los vecinos decididamente de la colonia Escandón, que luchamos por preservar este inmueble, que era un inmueble verdaderamente altamente catalogado, porque tenía aportaciones importantes en el sentido que era un inmueble que era neobarroco y con mezcla colonial, o sea, era un acervo cultural muy híbrido, pero muy importante, de alguna forma, de ese tipo, de ese estilo de casas. Quedan pocas ya en la colonia Escandón, por decir que ya ninguna. Y bueno, la situación es que aquí lo más importante y lo que quiero resaltar es que esta casa pues estaba nosotros los vecinos con antelación habíamos protegido la casa con la placa del inmueble de Limba. Esto se observaba en la entrada de Cerrada de Agrarismo número 8. Se estaba la placa de que estaba catalogada y que verdaderamente tenía valor patrimonial, en zona patrimonial, o sea, además de la catalogación que tenía de Limba, pues estaba en zona patrimonial, que es la colonia Escandón. Y verdaderamente, pues, los señores de una constructora, que es constructora, Grupo Constructor Rose, no les importó, simplemente, pues, decidieron un viernes a las 7 de la noche empezar el derribo de esta casa. Digo, este caso es súper alarmante porque verdaderamente, pues, ¿qué más protección puede decir que tener una placa con 2 o 3 años? Y entonces, toda la comunidad cercana de esta casa, pues, sabían de la existencia de la catalogación, que era un inmueble importante en la zona. Y verdaderamente, pues, a ellos no les importa y empiezan a hacer el derribo de esta casa. Bueno, aquí muestro, ¿cómo se llama? La relación de catálogo que tiene Limba. Cada una de las delegaciones, tienen una catalogación por delegación, donde ahí se asientan los inmuebles que son sujetos a preservarse. Aunque desgraciadamente pues el INBA lo único que hace siempre al terminar un determinado tiempo es borrar de estos catálogos cada una de las casas, y pues verdaderamente esa es la chamba que ellos hacen, ¿no? Cerrada de Agrarismo estaba perfectamente bien catalogada. Y bueno, de alguna forma quisiera yo platicarles un poquito de la cuestión de cómo se hacen las cosas, que ese es el punto más importante para mí, porque soy reiterativo, sabemos que estamos perdiendo el patrimonio, pero aquí hay una explicación clara de cómo se da. Ahora, quiero hacer enfático en la cuestión de los intereses y todo. Además de la cuestión de los intereses monetarios y todo, las inmobiliarias toman este tipo de casas que están catalogadas con ese tipo de sujeción, o sea, con esta adecuación especial, con esta catalogación y todo, y de buena fe las personas que tienen esta catalogación no las tiran, precisamente las permiten preservar, pero desgraciadamente los inmobiliarios no andan en este tipo de sintonías y sin escrúpulos las compran, las derriban, y ya de una vez hecho esto, pues simplemente ellos ya tienen una ganancia nominal. Esto ha hecho que este tipo de prácticas en estas inmobiliarias las vuelvan sumamente potenciales y verdaderamente unos verdaderos consorcios de mafiosos, porque eso es lo que son mafiosos que andan buscando este tipo de casas para destruirlas. Entonces, bueno, paso a ¿cómo se llama? Darles el análisis, ojalá que no se me duerman mucho, pero pongan atención porque es muy interesante la forma que de alguna forma este tipo de cosas se dan. Estimado licenciado Boitis, son 3 cartas que voy a leer para que por lo menos entiendan cómo son los procesos. Sabemos que hay muchas formas porque los reglamentos están hechos de alguna forma para romperse, y tenemos grupos, gentes, arquitectos y gentes de estas inmobiliarias que están buscando las formas de romper todos estos reglamentos a su favor. Entonces pasamos a cómo la gente, o sea, nosotros como ciudadanos tratamos de hacer nuestra chamba al tratar de alguna forma de denunciar y de luchar, pero quiero ser enfáticos, no es una responsabilidad de la sociedad civil, es una responsabilidad conjunta, pero desgraciadamente los que tendrían que estar protegiendo este tipo de inmuebles, pues verdaderamente se convierten en parte del problema porque no hacen su chamba.
O sea, la sociedad civil no le pagan para estar cuidando los inmuebles. Se supone que hay INBA, INA, sitios patrimoniales que lo deberían de hacer y la cuestión es que no lo hacen. Bueno, comenzamos. Estimado licenciado Aboitis, es viernes 20 de mayo a las 20:09, están iniciando la demolición de una casa en privada de agrarismo número 8 en la colonia Escandón, que está clasificada por el INBA y a la cual creemos no existe licencia. He tratado de comunicarme tanto al Artel como al sector 5, encontrando los teléfonos permanentemente ocupados. Espero usted pueda hacer algo al respecto. Atentamente, Javier Llamas Roland, privada de agrarismo número 20, esto fue enviado vía correo electrónico. Y vamos a darle un seguimiento y nos vamos a regresar. Primero antecedentes y les vamos a decir cuál es la causa. El 23 de mayo del 2005 se dio aviso al INBA por parte de los vecinos y a su vez al director de conservación patrimonial del organismo, el maestro Javier Guzmán Urbiola. Envió un oficio de verificación y suspensión inmediata al entonces delegado de la Miguel Hidalgo, licenciado Fernando Aboitis, mencionando que el inmueble se encontraba en zona patrimonial, por lo que se debió de haber presentado el proyecto de intervención en la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos de la SEDUBI para completar el seguimiento administrativo de las instancias involucradas en la conservación del patrimonio arquitectónico de la Ciudad de México. Aquí podemos apreciar una acción tibia del entonces director Javier Guzmán Urbiola, donde su función y responsabilidad era proteger con mayor rigor el inmueble catalogado. Y de alguna forma le pasa la bola, por decir, porque tienen más atribuciones, se la pasa a SEDUBI, pero él de alguna forma pues hace una mención de que pues él realmente pues no actúa como se debería. Porque aquí, si pasamos a la próxima, aquí vemos lo que es ¿cómo se llama? Una ruta crítica. La ruta crítica que yo menciono es en el momento, que es una cosa muy importante, que es en el momento donde está el inmueble, empieza la demolición y la destrucción y donde se termina, porque cambia completamente la faceta. O sea, nosotros tenemos que entender que la ruta crítica no dura más de 3, 4, 5 días. O sea, desde que empieza la destrucción hasta que se termina. Después de que se termina la demolición, pasamos a otra faceta, que es verdaderamente pues nada más gastar tinta y papel, irse a juicios que nunca se ganan y verdaderamente ya conocemos la situación. Entonces, de alguna forma, les voy a decir, el miércoles 25 de mayo del 2005, aprovechando el supuesto miércoles ciudadano, se solicita por parte de los vecinos la verificación personal del delegado Fernando Aboitis. O sea, se le pide al delegado que asista a este predio para que vea lo que se está sucediendo, el cual nunca lo hizo, ya que los vecinos de la zona mantienen una resistencia feroz. O sea, los vecinos defendieron este inmueble hasta las últimas consecuencias y con lo único que quedaba, que ya después que fue demolido el inmueble, con una palmera, que también la delegación hizo el favor también de mandarla a retirar. Ahorita platicaremos. Y los vecinos mantuvieron una férrea lucha con los trabajadores de la constructora, evitando que se continuara la demolición. O sea, hicieron tiempo para que de alguna forma algún funcionario de la delegación o del INBA o alguien nos pudiera apoyar. Esto nunca sucedió. 7 días después, el 30 de mayo, la delegación Miguel Hidalgo, a través del director general de Obras y Desarrollo Urbano, arquitecto Carlos Ruiz de Chávez de Centis, le contestó al maestro Guzmán, o sea, al titular del INBA en ese entonces. Se llevó a cabo el orden y acta de visita de verificación citando el artículo 34 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, que versa: al no encontrar al propietario, representante legal o poseedor del inmueble, se deja en un lugar visible del predio copia de la orden de visita de verificación, por lo que hace a la suspensión inmediata de los trabajos. No es factible llevar a cabo una suspensión de dichos trabajos en virtud que al constituirse al inmueble ya se habían materializado y ejecutado la demolición, por lo que es importante jurídicamente suspender dicha demolición cuando ésta ya se había ejecutado. O sea, es lo que les menciono de la ruta crítica. Aquí cambian el funcionamiento, cambia la información, ¿cómo se llama? Todos los oficios ya cambian completamente del INBA y todo, porque lo que se está amparando y lo que se está cuidando ya se había terminado la demolición. Aquí concluye la ruta crítica, ya que el inmueble se encontraba ya demolido. A partir de este momento que los vecinos, por razones obvias, tuvieron que ceder ante la destrucción del inmueble, la presión mediática obliga al INBA a enviar oficios en calidad de urgente. En este momento ya empieza el INBA a empezar a trabajar. Y dice,
enfatiza a la delegación, le manda los oficios a la delegación, en donde se enfatiza que el predio estaba catalogado, solicitando información acerca de la visita de verificación, copias de los oficios emitidos por la delegación, negando la solicitud de la demolición del particular, sesiones de carácter técnico con la finalidad de evaluar la factibilidad de la solución o alternativa de proyecto para la restitución del inmueble catalogado y hacer una convocatoria con la CEDUBI, así como las áreas técnicas delegacional, designando reunión que se llevó a cabo el día 16 de junio en la misma delegación. O sea, casi después de 2 meses, un poquito menos, se empiezan a hacer las primeras juntas de carácter técnico y ya para qué. Ya el inmueble ya está destruido. Posteriormente hubo muchos oficios que no aportaban absolutamente nada. Nosotros tenemos todo el expediente completo, donde decían exactamente lo mismo, pero de diferente forma, y era un verdadero rompecabezas, porque realmente ya no entendíamos qué caso tenían ese tipo de oficios. Es triste que se haya perdido un inmueble sobrado de elementos arquitectónicos construidos, y pues si lo pueden ver, pues realmente tenía cantera, tenía herrería, era una casa impresionantemente bella. Dice, ahora vayamos a entender, es muy importante esto, porque vamos a entender de alguna forma cómo los funcionarios de las delegaciones se prestan con los inmobiliarios. Ahora vayamos a entender y analizar las formas burdas de la corrupción. La Delegación Política Miguel Hidalgo, conjuntamente con el propietario del Grupo Constructor RUS, Contador Público Luso Arturo Coronas Hernández, de forma deliberada a través de un escrito del arquitecto Óscar Ramón Núñez Sánchez, DRO 0479, que es el DRO de esta empresa, que fue el DRO encargado de esta construcción, empleado de dicha constructora, manifiesta la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Miguel Hidalgo con fecha 9 de mayo lo siguiente. Fíjense bien, por favor. El predio de Cerrada de Agrarismo número 8 representa un riesgo para la vida y el patrimonio de las personas por los problemas estructurales de estabilidad que presenta la construcción. Se realiza una inspección exhaustiva de los elementos principales de la estructura y se encontraron agrietamientos significativos en distintos elementos estructurales con riesgo de falla inminente. Por lo anterior, se dictamina la inhabitabilidad y alto riesgo estructural del inmueble en cuestión. Esto es el antecedente para crear condiciones falsas del estado de conservación del inmueble y poder justificar y proceder al derribo. O sea, de alguna forma son burdos, pero la situación es que si las delegaciones se prestan, cualquier cosa que se diría podría justificar el derribo de nuestro patrimonio arquitectónico. Respuesta de la Coordinación de Protección Civil de la Delegación Miguel Hidalgo, fechado el 16 de mayo y dirigido al CP Lucio Arturo Coronas. Por medio de la presente y en atención a su similar de fecha 9 de mayo del año en curso, me permito informarle que el personal de esta coordinación a mi cargo realizó la valoración técnica, o sea, la gente de Protección Civil, realizó la valoración técnica ocular del predio marcado con el número 8 de la calle Cerrada Agrarismo, con el cual se observa del inmueble 3 cuerpos con muros agrietados, fracturados, significativamente exceso de humedad y falta de mantenimiento en general. Por todo lo anterior se considera vivienda de alto riesgo, ya que puede poner en peligro la integridad, si nos fijamos qué preocupados están por las gentes, física de las personas, sus bienes y el entorno. Si requiere un dictamen más a fondo, recomendamos contratar los servicios de un DRO para emitir una opinión más acertada. Atentamente, C. Hugo César Martínez Acuño, Coordinación de Protección Civil de la Delegación Miguel Hidalgo. ¿Sí? O sea, de alguna forma se autodictaminan las inmobiliarias con las delegaciones, hacen una autodictaminación que es a través de Protección Civil, que ellos mismos lo solicitan y ellos mismos piden y ellos mismos se contestan, y de alguna forma, de esta forma, hacen este tipo de cochupos. Dice, cabe mencionar que omitió en su dictamen, o sea, las personas de Protección Civil omiten la existencia de la placa que ustedes la vieron, de alguna forma, pues ustedes fueron, ahora sí que fue la primera que... Bueno. No sirve. No, bueno. Ok, sigue. No, pues para atrás. Ok, más. Bueno, aquí inicia todo esto. O sea, de alguna forma,
Hay que entender que estas personas, cuando hacen este tipo de crímenes, porque son crímenes arquitectónicos o no sé cómo llamarlos, los señores, en vez de hacer una demolición de tipo manual, que era lo que tenían que hacer, los señores meten una maquinaria dentro de la calle y empiezan a hacer una destrucción masiva, verdaderamente, porque a ellos lo que les interesa es de alguna forma terminar la corruptela, el cochupo, para que de alguna forma, pues ellos de alguna forma se puedan proteger y pues lleguemos a después del camino crítico, del camino crítico de decir, ya está tirada. Entonces, para este tipo de situaciones los vecinos tuvieron afectaciones en todas sus colindancias y hubo una serie de problemas fuertes que, pues si el tiempo me permite, lo mencionaré. Otro oficio, CP Lucio Coronel Hernández, anexa dictamen emitido por la Coordinación de Protección Civil. O sea, ellos ya están manejando para la demolición, están exhibiendo el oficio que solicitaron a Protección Civil de la delegación. En este oficio justifica y ampara la demolición basada en el artículo 62, número de oficio CPP, bla, 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 2005. En este oficio justifica y ampara la demolición basada en el artículo 62, inciso quinto, pero omite el del mismo reglamento. Esto viene del reglamento del 2004, del 24 de diciembre del 2004, es el anterior, pero omite el inciso 6, que en el mismo reglamento dice, y ustedes lo deben de conocer, demolición es demolición de una edificación de hasta 60 metros en planta baja o de un cuarto hasta de 16 metros, sin afectar la estabilidad del resto de la construcción. Esta excepción no opera cuando se trata de los inmuebles que se refiere a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas y Artísticas Históricas y la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal o que se ubiquen en área de conservación patrimonial. O sea, todos omiten algo, omiten la placa de catalogación, agarran un pedazo del reglamento, pero omiten un inciso del mismo reglamento. O sea, todo lo acomodan para que de alguna forma pues esto se vaya dando. Además, utilizan un dictamen de protección civil delegacional solicitado con antelación por medio de un DRB que deriva en la construcción del desarrollo denominado Topacio Imperial. Las prácticas ilícitas de algunos inmobiliarios apoyados en funcionarios corruptos les hace crecer de manera exponencial. Tan solo en ese momento Grupo Constructor Rose tenía en el polígono de la colonia Escandón 8 desarrollos simultáneos y hasta la fecha su voracidad inmobiliaria no tiene límite, tomando materialmente polígonos de diferentes partes de la ciudad, explotándolos al límite y desechándolos sin que ninguna autoridad interfiera en sus actividades ilícitas. Si hablamos de empoderamiento ciudadano en estas condiciones y con esta clase de funcionarios, la tarea no es fácil. Además, hay que recordar y enfatizar que no es responsabilidad de la sociedad proteger el patrimonio. Nosotros podemos ayudar, sí, pero cuando hay certeza jurídica, cuando hay certeza en nuestras autoridades, porque de otra forma es una pérdida de tiempo. Para poder nosotros tener este expediente completo y tener todas las cartas que se hicieron entre el INBA y la delegación y sitios patrimoniales y todo, tardamos alrededor de 2 años, porque hay documentos, lógicamente, aquí que costaron extremadamente trabajo, porque fueron muy bien cubiertos, porque ahí se demostraba cómo se hacían este tipo de prácticas. Y por último, quisiera yo comentar algo. El INBA, mientras no modifique su Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que se viene manejando desde el año de 1972 en materia de protección y conservación de patrimonio urbanístico, no tiene ninguna efectividad significativa al no contar con un marco jurídico apropiado, ni el personal para realizar clausuras, ni el personal jurídico. Y entonces el INBA va a seguir dependiendo de las delegaciones y verdaderamente pues las delegaciones no les importa, porque vamos a estar esperando como sociedad que éstas actúen en apego a la ley. CEDUBI y la Ley de Salvaguardas del Patrimonio Arquitectónico del Distrito Federal tienen muchas deficiencias, pero por lo menos coadyuva, y es lo que comentaban algunos panelistas, coadyuvan con asociaciones civiles específicas para la protección de inmuebles catalogados o valor artístico. Ejemplo es Prodignificación de la Colonia Roma AC, presidida por Jacqueline Ducolón. Entonces, básicamente, pues este es el panorama con el que nos encontramos. Hay muchos organismos que verdaderamente
pues ya se convirtieron de forma histórica en parte del problema. Se supone que ellos deberían de dar solución expedita a este tipo de problemas, pero la realidad es que ya son parte del problema. Podemos hacer muchos análisis y muchos diagnósticos, pero la realidad, mientras no demos mayores atribuciones al INBA y a sitios patrimoniales, las cosas parece que no van a mejorar, y desgraciadamente lo que estamos perdiendo día con día pues es un patrimonio que es irreversible. O sea, las casas que son tiradas jamás serán restituidas. Gracias. Es turno de nuestro tercer ponente. Con nosotros se encuentra el arquitecto Rogelio García Mora. Él es arquitecto por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en restauración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte del Consejo Editorial de la revista AD México. Él ha sido un ciudadano participativo en la defensa del patrimonio arquitectónico y ha realizado algunas obras significativas como la reciente restauración del edificio Vizcaya. Junto con diversos vecinos de la colonia Cuauhtémoc, tuvo la iniciativa de proponer el Paseo Lerma para mejorar las condiciones urbanas y ambientales de la colonia, experiencia de la cual platicará en este encuentro. Además es un muy buen aliado de la PAOT en su fase de enamorado de las bicicletas. Es para mí un gusto presentar a mi amigo Rogelio García Mora. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a María por la invitación, a Fundarc. Un gusto estar también con mis amigos vecinos de la ciudad. Y me gustaría empezar con una pequeña introducción. Alguna vez fui a una obra de teatro que se llamaba Junta de Vecinos. Y en esa obra de teatro se veía lo que es normalmente una junta de vecinos. Bueno, una cosa caótica, todos hablan contra todos, terminan no llegando a nada. Entonces a mí me da mucho gusto los ejemplos en esta ciudad donde los vecinos realmente se unen, llegan a un acuerdo, tienen un objetivo y pelean por él. Parece poca cosa, pero es algo muy raro y es algo muy difícil de darse. Normalmente esa obra de teatro me acuerdo que se quedaba corto a la realidad. Es una cosa donde todo el mundo se pelea, ¿no? Y a mí me gustaría poner el ejemplo un poco de lo que pasó en la colonia Cuauhtémoc. Hace un año pusimos aquí me tocó exponer el caso de una casita que defendimos como vecinos en la Cuauhtémoc. En la colonia Cuauhtémoc tenemos el problema de los grandes desarrollos inmobiliarios. Si de pronto crees que es un problema los desarrolladores que pueden lograrlo todo, estos señores son archimillonarios, son Reichmann Internacional, son Fibra 1, no hay quien pueda con ellos. Entonces empezaron a construir la Torre Diana, que no está sobre Paseo de la Reforma, que obviamente no tiene por qué estar una cuadra atrás de Paseo de la Reforma, e iniciamos un juicio de amparo contra Sedubi y contra el gobierno del DF, y bueno, demandamos a todo mundo. A la fecha no los hemos podido parar, pero seguimos en esa lucha. Y esto ocasionó que los vecinos nos uniéramos y tuviéramos algunas conversaciones y empezáramos a tener un camino y un objetivo común. No están todos siempre, ¿no? Y luego es un problema porque alguno dice, oye, yo no estuve en eso. Bueno, pues porque no has venido a las juntas, ¿no? Pero logramos conseguir muchísimas firmas y empezar a tener como objetivo saber qué estaba pasando con estos megadesarrollos. Ustedes, si algún día pasan por la colonia Cuauhtémoc o la Juárez, se van a dar cuenta de que estos edificios albergan a muchas oficinistas, muchas personas que trabajan ahí. Entonces el caos vial es un poco ya parecido al de Santa Fe, a la hora de la llegada y salida de toda esta gente que trabaja ahí. Entonces, bueno, estamos en esta lucha, pero estábamos iniciando contra Torre Diana, y ya habíamos tenido una contra Torre Mayor y contra todos estos desarrollos, cuando de pronto estaban por demoler, no sé si con este le hago, ¿no? De ladito. Ahí está. Cuando empezaron la demolición de esta pequeña casita, que está junto a la Embajada de Estados Unidos, que fue un banco después, entonces se empezó a presentar este proyecto donde dejaban un pedacito de la casa y iban a construir aquí un hotel. Entonces nos unimos, decía uno de nuestros vecinos, estos señores aprenden como los perros de antes a periodicazos.
Entonces contratamos también a un abogado muy bueno, un poco siguiendo la misma lógica de ellos, que tienen unos despachos de abogados que nadie puede contra ellos. Bueno, pues nosotros contratamos uno parecido y metimos un amparo contra la resolución CEDUBI. Había un dictamen por parte del INBA que decía que tenían que conservar las 3 crujías y estábamos dando una conferencia de prensa. Yo me fui en bicicleta al Zócalo, regresé y cuando regresé ya les habían clausurado. Una cosa así express. Tuvimos un litigio largo hasta que en algún momento estas personas se acercaron a nosotros y dijeron, bueno, ¿qué quieren? Pues que no tumbes la casa, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues no sé, tú eres el arquitecto, respeta las 3 crujías, ¿no? Y empezaron a integrar el proceso de las 3 crujías, integrando la casa como el vestíbulo del hotel. Digo, aquí ya no traigo tantas imágenes, pero el edificio terminó haciendo un gran arco donde está toda la casa adentro y se conservó. Entonces, en este proceso un poco es, número 1, vecinos unidos que tengan un objetivo muy claro, y un poco funcionar como ellos, de una manera profesional. Entonces, contratar a un profesional, a un abogado experto en el tema, empezar a llevar el litigio, a veces el proceso ciudadano puede ser como de prueba-error y el costo de lo que llamamos el derecho de piso es muy costoso porque te equivocas una y otra vez. Entonces, muchas veces cuando contratas a un despacho profesional, van directo y de alguna manera logras el objetivo un poco más rápido. Después de esto, seguimos viendo el problema de estos desarrolladores y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Entonces, en aquellas juntas que luego son interminables de vecinos, obviamente pasaban unas propuestas extrañas por parte de algunos grupos vecinales, pero finalmente pudimos encauzar vamos a traer a una compañía que nos haga un estudio de impacto urbano, un estudio de movilidad para que nos diga cómo nos están afectando estos señores y cómo se puede remediar. Entonces hicimos una propuesta, invitamos a las 4 empresas más cachetonas del momento. Y mientras estábamos en ese proceso nos juntamos con las asociaciones que un poco están sobre el tema, con el ITDP, con los Visitecas, etcétera, y empezamos a investigar un poco sobre el tema y publicamos este libro que se llama Bueno para los Negocios, que son las ventajas de las ciudades peatonales, bueno, que fomentan o que propician la peatonalidad y el uso de movilidad no motorizada, así le llamamos ahora, a las bicicletas y a los triciclos de tamales, o a bicicletas como esa que está allá. Y publicamos es gratuito, por cierto, si lo quieren, está en línea, en la página de visitecas.org, ahí lo pueden descargar. El acuerdo que hicimos, esta es una investigación que se hizo en Australia, logramos la traducción, le incorporamos casos mexicanos de éxito como Madero, Regina, el Monumento a la Revolución, todos estos espacios que propician la peatonalidad. El acuerdo es que tiene que ser gratis, entonces pues cuando hay algún evento donde podemos regalar ejemplares, los regalamos, pero si no está en línea, en la página de visitecas.org, pueden descargar el PDF completito y trae ejemplos mexicanos y un poco justificar lo que después hicimos con Paseo Lerma. Una vez que llegamos al estudio de movilidad de Paseo Lerma, lo voy a pasar rápido, pero es muy largo, vimos un poco cómo nos estaban impactando y cómo podíamos remediar digamos, la saturación que provocan estos desarrollos. Entonces, ¿qué ciudad queremos? ¿Cuál es la nueva ley de movilidad? Obviamente la ley de movilidad tiene esta pirámide, donde primero está el peatón, después está la movilidad no motorizada, etcétera. Conocer la colonia, cuál era nuestra colonia, entonces se hizo un estudio cuántos vecinos hay, más o menos el promedio de edad, empleo, desempleo, etcétera, ¿no? Viviendas, áreas verdes, cuál era la problemática general, en dónde está la parte habitacional, la parte comercial, con porcentajes. Empezamos a ver cuáles eran las trayectorias de los que van de paso, de los que viven ahí, de los que trabajan ahí y luego se regresan a sus casas, ¿no? Empezamos a hacer todo este estudio que nos preocupaba, pues obviamente los ambulantes,
los desarrolladores ya son un problema, eso ya lo considerábamos un problema vecinal. Desarrolladores y es así como, y ahí viene la mafia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a tumbar? ¿Qué van a hacer ahora? ¿No? ¿Qué uso de suelo no van a respetar? ¿Van a poner un restaurante donde es casa, etcétera, ¿no? Además pasa un fenómeno muy extraño porque hay casas en la colonia Cuauhtémoc donde de pronto alguien se quiere ganar unos centavos, entonces abre la puerta de su garage y vende nochebuenas y llegan y que le clausuran, pero fuera tiene 4 ambulantes y esos ahí se quedan y le clausuran al vecino que está vendiendo, o sea, tampoco está abriendo un restaurante, está vendiendo, no sé, en serio nochebuenas y van y le clausuran la casa. ¿Cuál era la solución? Entonces empezamos a ver cuál era el trazo, el paralelo a Reforma, que es el que mayor impacto tiene, y entonces empezamos a ver que esto tenía que resultar en un proyecto ejecutivo. Entonces empezamos a ver los aforos directamente, cuántos coches pasan, cuántos son los peatones, los ciclistas, se hicieron una serie de encuestas, cuántos vehículos pasan por la calle, cuántos se incorporan, cuántos nada más pasan, cuántos se regresan a Reforma. Pasan más o menos al día 8.682 vehículos contra 13.981 personas caminando. Entonces estos estudios de campo nos daban una justificación, estos números hechos por una empresa especializada, de pronto son documentos que pesan mucho no solamente a nivel gobierno, sino a nivel prensa, a nivel vecinal. Entonces empezamos a ver todos estos estudios, los flujos, cuando hay una manifestación en Reforma, cómo nos afecta el tránsito vehicular, cuántas personas viven, cuántas vienen a trabajar. Y ya después de haber hecho todo este análisis, se empezó a hacer un levantamiento de la zona, pues las banquetas estaban en mal estado cuando lo que más tenemos son peatones. Los vehículos subidos en la banqueta. Entonces, como nosotros tenemos un comité de parquímetros que fue el primero que inició en 1993, pero igual echamos montón como vecinos y no funciona como Ecopark, funciona distinto. Tenemos un fideicomiso del cual el 16% de multas y parquímetros se queda en un fideicomiso en el cual los vecinos hacemos uso de él, y las autoridades tienen voz pero no tienen voto. Entonces las decisiones van quedando un poco más vecinales, que no pasa en La Juárez. En La Juárez los restauranteros y el gobierno tienen. Entonces, después de hacer este levantamiento, también empezamos con la parte de infraccionar a la gente que se estacionara, a ponerles las arañas a las personas que obstruyen los pasos peatonales y de discapacitados. Bueno, voy a brincarme un poquito toda esta parte porque los voy a cansar. La propuesta fue de tener un arroyo vehicular de 2 carriles para circular y 2 para estacionarse, y unas banquetas pequeñas y en mal estado y con altos niveles de mobiliario que obstruye, jardineras, mesas, invasiones, ambulantes. Se reduce a un carril compartido con bicicleta, que funciona en caso de emergencia para que pase una ambulancia. O sea, si llegara a haber una emergencia, los coches se pueden pegar hacia un lado y entonces alcanza a pasar una ambulancia o cualquier otra eventualidad, una grúa o lo que se necesite. Se aumenta el paso de los peatones, más o menos 2 metros y cacho de cada lado, y además la circulación va en zigzag para bajar la velocidad y conseguir una zona más segura. En el día el tránsito no es peligroso, pero ya más tarde pasan coches muy rápido, entonces tú como vecino cuando quieres cruzar te es un poco violento, tienes que estar ahí a la expectativa. Entonces van un poco en zigzag y hay una serie de obstáculos que lo hacen lento. O sea, el tránsito tiene que ir un poco más lento. Ahora, en el estudio, el promedio de velocidad de un automóvil es de 10 kilómetros por hora. O sea, tampoco es que van tan rápido. Lo que pasa es que agarran 100 kilómetros por hora media cuadra y se paran enfrente. Pero ese pequeño tránsito tan veloz es muy peligroso. Y entonces es más o menos como va quedando el Paseo Lerma. Ahora, ¿de dónde íbamos a sacar dinero? Como llevábamos 2 años sin que nos pagara parquímetros, pues tenemos casi la tanda. Entonces nos alcanza para hacer la primera etapa.
Ahorita estamos moviéndonos con la asamblea para que nos autoricen el cobro de parquímetros en la noche. Un poco les pongo. Es que estos son todos los. También se analizó para poder poner las bahías casa por casa. Aquí vive alguien, aquí hay un restaurante, aquí hay una escuela. Bueno, la escuela necesita una bahía para que los niños bajen y recojan a los niños. Entonces se fue analizando a cada uno de ellos. Entonces lo que logramos también es que los comerciantes, ojo, los comerciantes locales, no lo que pasa en el Corredor Cultural Chapultepec, los comerciantes locales que ya llevan años ahí o que ya son gente de tiempo y vecinos, digan, oye, pues yo le entro a esto, ¿cómo podemos hacer? Vamos a hacer un fideicomiso en donde nosotros ponemos dinero para que esto se pueda crecer y al contrario del Corredor Cultural Chapultepec quede el 100% de las posibles ganancias aquí, no el 5%. O sea, nosotros somos los socios de esto, ¿no? Esto es en el caso de que pudiéramos lograr un fideicomiso privado. Este es más o menos un croquis del aumento de las banquetas. Los cruces son cruces seguros. Podemos ver que aquí nos comemos toda la esquina ochavada para conseguir que sea un carril el cruce, con lo que le llaman acabo de ir el nombre, cuando se eleva un poco toda un rebo. Entonces con rebos para que bajen la velocidad y uno cruce más amablemente. Ya logramos uno tiempo atrás, ahí en la esquina de Río Nilo y Río Panuco, hay un restaurante famoso que se llama El Arlequín y otro, El Alcázar. En ese nos comimos todo y hicimos un como parque, pusimos unos arbolitos y es muy amable. Tomando en cuenta los usos que hay actualmente, las bahías, ahí están las bahías verdes, también para conseguir controlar a los valet parking, pero estamos de acuerdo con los restauranteros de la zona, o sea, no es una imposición, o sea, estamos trabajando en equipo vecinos y empresarios locales. Bueno, Reforma 297 fue quien nos dio finalmente el dinero para negocios, o sea, a los que les clausuramos, ya se sumaron un poco a este plan. Bueno, un poco no les quedaba de otra también. Y un poco cómo vamos. Este proyecto lo hemos movido mucho con las diferentes autoridades, con instituciones, ONGs, y entonces ya tenemos algo muy puesto. Debe de iniciar, yo creo que ahora en diciembre o cuando mucho iniciando enero, porque ya tenemos ya todos los vistos buenos y todo esto ha sido un trabajo vecinal 100%. O sea, el éxito un poco de esto es que es 100% vecinal y lo ingresamos a ProcedMX, aunque no lo crean. Quedamos como los únicos ganadores. Entonces pasamos ahí un poco como, pues tú no nos caes muy bien, pero pues vamos a ver de qué va esto. Un poco podríamos conseguir el apoyo del fideicomiso que les platico. Pero me gustó mucho un término que se utilizó por parte de las autoridades que decían es la profesionalización de la participación ciudadana, que es un poco lo que te expresaba ahorita. O sea, en el momento en el que tú te manejas con expertos en el tema y no con ocurrencias, que es muchas veces lo que pasa. A veces llegan los vecinos con un croquis hecho por los amigos y dices, oye, ¿y tienes un estudio de esto? ¿Y tienes factibilidad legal? ¿Tienes factibilidad económica? ¿Qué es eso? No, pues la profesionalización de la participación ciudadana me parece que es importante, porque en ese momento, digamos que fluye mucho más rápido y le viene y es difícilmente frenable. Eso es por un lado. Y en el caso de parar una demolición de un inmueble o de los cambios de uso de suelo, también lo mismo. Si tú tienes un grupo de abogados especializados, fluye mucho más rápido. Nosotros lo vimos con esa casa. Fue realmente rápido cómo se pudo clausurar. Me acuerdo que tuvimos una reunión con la gente del INBA y recuerdo que decíamos, pues díganos cómo le hacen y nosotros logramos clausurar tan rápido, ¿no? Bueno, pues porque se metió un amparo contra la resolución, etcétera, etcétera. Entonces aquello iba mucho más rápido, pegado con la participación ciudadana y el impacto en medios de comunicación. Si tienes una estrategia que te la haga un profesional en cuanto a comunicación y manejo de medios de comunicación, impactas mucho más. A veces cuando lo hacemos a la trampatalega
pues ahí sacamos una nota en el periódico que nadie leyó o que no estuvo en el momento adecuado. Cuando te asesoras bien, tu nota en el periódico llega el día que debe de ser, en el momento, mandando el mensaje clave, y entonces tienes mucho mayor impacto. Entonces, esta parte creo que es el éxito de Paseo Lerma y un poco el éxito que han empezado a llevar la colonia Cuauhtémoc en este sentido, ¿no? Eso sería todo lo que les puedo decir. Tenemos un Twitter, @Paseo Lerma, tenemos un Facebook también de Paseo Lerma, pueden bajar en Visitecas, con los que también trabajamos muy, muy de cerca. El bueno para los negocios, revísenlo, creo que por ahí estaba tengo 2 minutos, así que puedo poner algo de eso. Pueden googlear Visitecas. También. Ese libro se los recomiendo. Finalmente, además, con esto nos ganamos mucho lo que fue difundir a través de una investigación seria los beneficios de lo que queremos hacer en la colonia, y un poco quedaron convencidos tanto los megadesarrolladores, estos semidioses internacionales, como los vecinos y los comerciantes de la zona, porque se vieron esos beneficios. Pero sobre todo, ojo, a diferencia del Corredor Cultural Chapultepec, es trabajar con el dinero de locales, o sea, de la gente que vive ahí, de la gente que ya tiene 4 restaurantes ahí y dice, vamos a mejorar la calle para que además nosotros nos beneficiemos. Hombre, pues va, ¿no? Entonces, esta investigación tiene varios a nivel internacional y lo complementamos con casos mexicanos. En la página de Visitecas lo pueden bajar gratis. Se transformó entonces en clase media proveniente de provincia, y también llegaron muchos extranjeros, árabes, judíos. A partir de los años 60, la Roma se define como una zona predominante comercial, escolar y de oficinas, con el consecuente aumento en la cantidad de inmuebles construidos o transformados para satisfacer estas funciones. En esta época, cuando vemos las fotografías, vemos un gran deterioro en todas las casas catalogadas, que ahora vemos tan bonitas, igual ahorita las van a poder ver. Un acontecimiento que aceleró la migración de quienes no se resignaban a dejar su colonia fue el terremoto de 85. Entonces muchas casas se vendieron muy baratas y otras fueron abandonadas para ser ocupadas después por invasores. Perdón. Mi vas a ver. ¿Quieres que se los pase? Gracias. Todo lo anterior fue un catalizador para el deterioro cada vez mayor de esta colonia, que de haber sido la más elegante de la ciudad a principios del siglo XX, llegó a un lamentable estado de deterioro físico de las antes bellas y hasta majestuosas construcciones, muchas de las cuales fueron incluso demolidas por ser consideradas viejas y de mal gusto a mediados del siglo XX, para dejar lugar para la construcción de pragmáticos edificios de departamentos, en su mayoría horribles, que los dueños alquilarían para vivir de sus rentas. A esto se suma la época de las rentas congeladas, en que los dueños no cobraban suficiente para poder dar mantenimiento a los edificios y prefirieron dejarlos deteriorarse y hasta los perdieron, dejándolos en manos de personas que no han tenido cuidado de preservarlos. A partir de los años 90 surge un interés por la estética de principios de siglo, y mucha gente joven, artistas e intelectuales, buscan vivir en Roma o Condesa, convirtiéndose ambas en barrios de moda en los que mucha gente piensa que puede venir a hacer dinero. Es así que muchos empiezan a comprar y tirar casas para construir edificios, y otros pretenden abrir grandes restaurantes y antros. En años recientes hemos sido testigos de la paulatina destrucción de este patrimonio, y es por eso que este comité
Sin más preámbulo, voy a presentar a nuestra primera ponente. Ella es Eva Morales. Estudió Ciencias de la Educación y Teatro, trabajó en programación cultural y diversas festividades internacionales. Desde hace 2 años es coordinadora de un comité ciudadano en Roma Norte. Eva, te cedo la palabra. Gracias. Buen día a todos. Siempre da gusto ver tantos cómplices por aquí. Pues yo vengo de la colonia Roma. Hace 2 años soy coordinadora de un comité ciudadano, mucho con la idea de que ya estuvo bueno de quejarnos y tenemos que empezar a hacer algo, porque notar todo lo que está mal y echarle la culpa al gobierno y esperar que el gobierno se haga cargo, yo creo que no nos va a llevar a ningún lugar y ya lo hemos venido comprobando, ¿no? La colonia Roma, cuyo origen se remonta al año de 1902, en que Edward Walter Orring, dueño del circo Orring, compró un terreno denominado Potrero de Romita para desarrollar una colonia en los terrenos que formaban parte de la ex hacienda de la Condesa. Se ha distinguido por un patrimonio arquitectónico y por su patrimonio arquitectónico y actualmente cuenta con más de 1,400 predios con valor patrimonial, que han sido catalogados por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Esto representa aproximadamente el 10% de las construcciones catalogadas a nivel nacional, por lo cual es importante realizar un esfuerzo particular para su preservación. El desmesurado crecimiento de la Ciudad de México comenzó en la década de los 40, cuando el país entró de lleno al proceso de industrialización que convirtió las ciudades en foco de atracción para la inmigración de la gente de provincia y del campo. Fue en esta época que la colonia Roma dejó de ser considerada como una zona habitacional de lujo. Quienes tuvieron la posibilidad económica se mudaron a Polanco, Anzures o Lomas de Chapultepec. La población de la colonia Roma. Colima es una calle maravillosa que está llena de casas catalogadas y de pronto, pues un poco, esta casa, ya pasamos a la denuncia. Nos topamos con casas como esta, que la acabábamos de ver 4 meses antes y nos paramos enfrente y dijimos, ¿cómo hacer para que una casa como esta se preserve y no la destruyan? Y creo que hay una foto enseguida donde está ahí hay una foto previa, poco tiempo antes, era esa. Esta es una foto que bajamos de internet de la casa, que estaba impecable. Tenía las ventanas enteras, tenía el muro entero, todo estaba en su lugar y más o menos así se veía cuando nos paramos enfrente. Como unos 4 o 6 meses después nos hablan para decirnos que quieren que firmemos para dar el visto bueno para la demolición de esta casa que tiene daño estructural y que está en un estado tan lamentable que no hay manera de rescatarla. Esto lo hicieron los arquitectos y la constructora. Sí, los vecinos nos dijeron, nosotros la acabábamos de ver y gracias a que nos organizamos y estuvimos dando lata y no firmamos, con el apoyo de Bellas Artes y de Sedubi logramos que esta casa no se demoliera. Por lo pronto el proyecto se perdió, se quedaron con un palmo de narices con este proyecto. Aparentemente ya vendieron todo y alguien más va a hacer otro proyecto y van a rescatar la casa, pero sí fue un tema de, pues, ¿sabes qué? No, y no va, y de gritos y sombrerazos y llantos y todo, porque además nosotros conocíamos al arquitecto y todo el mundo nos quería convencer de que firmáramos, ¿no? Y pues no. Entonces, cuando los vecinos nos unimos y trabajamos, y además estar en comités te da una cierta posibilidad de interlocución con las instituciones que no da el ser un vecino de la calle, ¿no? Entonces, hemos ido ganando cuestiones así. Acá el tema es que si nosotros podemos sentar un precedente de que esto no se puede y no se puede hacer impunemente,
Nuestra esperanza es que de constructoras que buscaban hacer negocio, construyendo edificios de departamentos en lugar de las casas catalogadas, empezamos a pensar en formas de generar conciencia sobre el gran valor histórico y patrimonial. Para el Día de Muertos montamos en la avenida Álvaro Obregón un altar de muertos con fotografías de edificios que habían desaparecido. Aquí tenemos fotografías de antes y después. Curiosamente, no todas las de antes y después son peores las de después. En algunas vemos rescates maravillosos, como el rescate que se hizo del Balmori, del edificio Balmori, que era una vecindad que se estaba cayendo, y cuando se dieron cuenta del valor que tenía, le invirtieron y realmente lograron algo maravilloso. Este es el Estadio Nacional. El Estadio Nacional fue construido bajo petición de Vasconcelos, porque quería un lugar no necesariamente para deportes, sino para una cultura, para generar ciudadanos como los ciudadanos griegos. Entonces aquí la idea era mucho hacer teatro, declamación, canto, coros, y eventualmente acabó haciéndose deporte, pero el lugar estaba pensado para que la acústica fuera impecable desde cualquier lugar, no tanto para el deporte. Y bueno, pues lo destruyeron. Este es el toreo de la Roma que quedaba, el toreo de la Condesa quedaba justo donde ahora queda el Palacio de Hierro. Sí. Y este edificio era una belleza, Villa Toscana, y la demolieron para hacer un edificio de departamentos bastante espantoso que tiene abajo el restaurante 10 en Orizaba y Álvaro Obregón. Bueno, aquí podemos ver algo que es muy parecido a lo que vemos ahora. Lo que pasa es que ahí apenas estaban empezando a construir las casas en Avenida Yucatán. Ahora, podemos ver que hay casas que están muy bien preservadas, como la Casa Universitaria del Libro. Si quieres, seguir. Bueno, este es el Balmori. Sí. Este edificio también lo han restaurado maravillosamente. Abajo tiene los primos también. Es en contraesquina del Balmori, en Álvaro Obregón y Orizaba. Y este es un detalle de una casa que se ha abocado en un esfuerzo grande para tratar de contener este proceso con el apoyo de INBA, CEDUVE y la Delegación Cuauhtémoc, y además la prensa. Aquí nos topamos con cuestionamientos sobre el derecho del propietario para hacer lo que considere más conveniente con su propiedad. ¿Qué es prioritario? ¿La libertad del propietario o la preservación del patrimonio? ¿Quién tiene más derecho? Nos encontramos con situaciones como las de muchas casas que fueron abandonadas por sus propietarios después de 85, en que el sismo azotó violentamente esta ciudad, y después han sido ocupadas por organizaciones de paracaidistas que pelean por su derecho a una vivienda. Para muchos, discutir este tema es políticamente incorrecto, mientras otros han sacado partido político apoyando o haciendo como que no se enteran. Existen también los edificios que durante décadas estuvieron bajo el régimen de rentas congeladas. Fueron prácticamente abandonados por sus dueños y quienes en ocasiones no... Bueno, vuelvo. Ahora, muchos de estos edificios se encuentran en litigio, pues los inquilinos pretenden expropiarlos y serán eventualmente intervenidos por el INVI sin mucha preocupación por su valor arquitectónico. Queremos preservar el patrimonio estético, histórico y artístico de nuestra colonia, y pensamos que una forma es promover el interés y la participación activa de nuestros vecinos. Nuestra visión parte de la convicción de que es necesario cambiar un paradigma en el que damos por hecho que toda la responsabilidad y la culpa son del gobierno, para asumir que la solución vendrá de dejar de quejarnos, asumir nuestra parte de responsabilidad y empezar a actuar creativamente, sumando entre nosotros, con instituciones, organizaciones, con el gobierno, con la prensa. Y ¿cómo sensibilizar a las personas? Pues hace 2 años
nos inventamos esto. Sí, lo que estaban viendo como imágenes es parte de una exposición que montamos. Me topé con la apasionada complicidad de Mario Rodríguez, mi compañero de comité, quien dedicó mucho tiempo a recopilar fotografías antiguas de la Roma con su hermana historiadora. Al ver que nuestra colonia estaba en riesgo de convertirse en una nueva zona rosa y ser arrasada por los intereses económicos de las